corazón rebosa de palabras buenas. Dedico a ti esta canción. Mis labios cantarán esta poesía a ti. Muy bien, hermanos, bienvenidos una vez más. Y aquí estamos una vez, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, reconociendo que Él es el que nos da de su misericordia, de su vida, nos permite respirar su oxígeno, nos permite vivir en su planeta y nos da de todos sus recursos, renovables y no renovables. Él pone la riqueza en donde la quiere poner. Dios pone el oro donde Él lo quiere poner. Dios pone el petróleo donde Él quiere ponerlo. Dios pone todos los recursos minerales en el subsuelo donde Él quiere ponerlos. Porque Dios es soberano. Dios hace lo que quiere hacer de acuerdo a sus proyectos y sus planes perfectos. Bueno, hermanos, qué bueno que están cada uno con nosotros. Nuestro texto base sigue siendo Génesis 22 del 9 al 12. Y ahí nos dice así: y cuando Abraham e Isaac llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero hermanos, no lo iba a degollar por matarlo. Lo iba a ofrecer como una ofrenda a Dios, porque Dios ya se lo había pedido. ¿Ven la diferencia? O sea, iba a ser una ofrenda. No iba a ser un asesinato. Iba a ser una ofrenda por fe, por obedecer a Dios. Iba a ser una ofrenda magnífica y tremenda, pero recordemos que la ofrenda perfecta fue nuestro propio Señor Jesucristo de Nazaret. Él fue la ofrenda perfecta, hermanos. Sin ninguna duda, sin deberla, Él se ofreció para todos nosotros como una ofrenda. Fue la ofrenda perfecta, Jesucristo de Nazaret. Y por eso es que está en estos momentos a la diestra de Jehová, Dios de los ejércitos, rodeado de ángeles. Y sigue diciendo, y entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, sobre tu hijo Isaac, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Génesis 22 del 9 al 12. Entonces vemos cómo es una ofrenda. No iba a ser un asesinato, hermanos. Iba a ser una ofrenda, ¿ok? Una ofrenda de obediencia a Dios, de obediencia. Si Dios te dice algo, hermano, obedécele. Ese es el mejor consejo. Obedezcamos a Dios, ¿ok? Entonces, esa ofrenda la estaba dando a Abraham, a Dios. ¿Ok? Entonces, Abraham, hermanos, Abraham sabía, él sabía que llevaba a su hijo Isaac directamente a la muerte. O sea, Abraham sabía que estaba llevando a su hijo Isaac a matarlo. Pero Isaac no lo sabía. O sea, Isaac era inocente. Isaac no lo sabía. Estaba llevando a Abraham, a su hijo Isaac, directamente a sacrificarlo como una ofrenda a Dios. Pero Isaac no lo sabía. La diferencia con Jesucristo, porque Jesucristo sí sabía que lo llevaban directamente a la muerte. Jesucristo sí sabía que lo llevaban directamente a matarlo, hermanos. Por eso Jesucristo dijo: pues estoy dispuesto. Por eso Jesús es la ofrenda perfecta, hermanos. Él es el Cordero Santo, el Cordero Santo que se ofreció, el Cordero perfecto que se ofreció por todos nosotros. Jesucristo es la ofrenda perfecta, hermanos. ¿Ok? No tenemos en poco la ofrenda de Abraham, o sea, lo que Abraham iba a hacer, el sacrificio que iba a hacer, pero
recordemos que no se consumó ese sacrificio, pero el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo sí se consumó, hermanos. Sí mataron a nuestro Señor Jesucristo, sí murió en la carne, pero recordemos que resucitó y en ese momento Él se hizo triunfador, porque Él fue la ofrenda perfecta. Después de que tú hagas una ofrenda perfecta, hermano, tú vas a tener vida eterna. Aleluya. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro Señor. Gracias, precioso Jesús. Estamos una vez más contigo porque tú fuiste la ofrenda perfecta. Estamos perfectamente conectados contigo, con tu pensamiento. Señor, vemos claramente que tu precioso Espíritu Santo está con todos nosotros en este momento. Gracias por envolvernos con tus brazos de amor, Jesús. Gracias por abrazarnos. Déjanos abrazar tus pies, Señor. Déjanos decirte que eres el más hermoso, como te dice Marcos Witt, Señor. Gracias, bendito. Deja que todos mis hermanos, Señor, sientan el fuego santo que tú derramas cuando te adoramos en espíritu y en verdad. Bendice a todos mis hermanos que en este momento están conectados, Señor, y llénalos de tu presencia, de tu sangre hermosa, bendita, magnífica y poderosa. Y te damos la bienvenida, Espíritu del Dios viviente. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos. Amén y amén. Ok, hermanos, qué bueno que todos están en este momento conectados. Entonces, como yo te recomiendo todos estos viernes, hermanos, relájate unos minutos, quédate tranquilo y disfruta la palabra de Dios, pero también grábala en tu corazón y en tu mente y llévala a efecto. Ponla a la práctica, hermano. Todas estas palabras que tú escuches, no nada más las escuches por un momento, sino que medita en ellas de día y de noche. Y principalmente invita al Espíritu Santo a morar en tu corazón. ¿Ok? Entonces, qué bueno que estás conectado. Todos los hermanos, donde sea que estén conectados, reciban una palabra y un saludo de todos nosotros de parte de todos los que de alguna manera cooperamos en la obra de Dios. Y recuerden que todos estamos conectados. No estamos solos, no estás tú solo, hermano o hermana. Estamos todos conectados con la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, estamos viendo, hermanos, un tema bastante extenso, un tema bastante profundo también, referente a las ofrendas, ¿ok? Entonces, aquí el consejo, hermano, que te damos en este momento, cuando tú ofrendas con el corazón, nunca compares tu ofrenda con la ofrenda del hermano de al lado. Si de alguna manera te enteras cuánto está ofrendando el hermano, pues tú no la compares, ni siquiera veas lo que tú tienes en la mano. Tú solo ve y ofrenda. Nunca compares tu ofrenda. Solamente dala con todo el corazón, ¿ok? Da tu ofrenda con todo el corazón y no la compares con la ofrenda que está dando tu hermano. La pregunta es, ¿cómo empezó el problema entre Caín y Abel? Hermanos, pues fíjense, la respuesta es sencilla. Empezó por una ofrenda. Ahí empezó el problema. Tremendo problema con Caín y Abel por una ofrenda, hermanos. Entonces, otra pregunta, ¿por qué se enojó Caín? ¿Por qué se enojó Caín cuando daba su ofrenda? Pues, hermanos, solo porque Dios prefirió la ofrenda de Abel. ¿Eso qué quiere decir? Pues que Abel estaba dando la ofrenda con todo el corazón, sin estar viendo cuánto era, o si era mucho, o era poco, o la calidad de su ofrenda. Él solamente estaba ofrendando con el corazón, ¿ok? Entonces, ahí empezó el problema, porque su hermano Caín, como si fuera un niño, hizo su berrinche. Hizo una cantaleta como los niños, o sea, se portó de una manera como un niño, solo porque Dios, en su magnífica sabiduría, pues Dios es soberano, Dios sabe qué acepta y qué no acepta, ¿ok? Dios es soberano y Dios en su suficiencia prefirió la ofrenda de Abel. Caín se enojó y eso demostró que Caín era medio egoísta, era egocéntrico, era un poco envidioso, ¿ok? Pero hermanos, nosotros no somos ni egoístas, ni envidiosos, ni egocéntricos, porque nadie puede
ni podrá ofrecer una mejor ofrenda que Jesucristo de Nazaret. Nosotros eso lo entendemos, lo comprendemos perfectamente bien. Jesucristo fue la ofrenda perfecta, hermanos. Jesucristo ofrendó su vida y eso cubrió todas nuestras necesidades y todas nuestras ofrendas que pudiéramos nosotros darnos. Superó toda la ofrenda de toda la humanidad. Ese sacrificio, esa ofrenda que hizo Jesucristo de Nazaret, superó a toda la ofrenda de todas las generaciones, de todo el universo. Ok, entonces nosotros los cristianos sí reconocemos que la mejor ofrenda es la ofrenda de Jesucristo de Nazaret. Ok, de Jesucristo mismo. Él mismo se ofreció como una ofrenda, hermanos, y pagó en ese momento por la vida de todos nosotros. Entonces nosotros no vamos a hacer berrinche, nosotros no vamos a ser egocéntricos, nosotros no vamos a tener envidia o no vamos a traicionar a nadie como sí lo hizo Caín. Eso nos está enseñando muchas cosas. Por eso leemos la Biblia y por eso es este mensaje, hermanos, porque nos enseña casi a cómo portarnos en este mundo. ¿Ok? Sabemos que muchos hermanos ya lo hacen sin que tengamos que decírselo, pero qué bueno. Esta palabra también nos sirve para seguir subiendo de nivel. Porque vemos, hermanos, que hay un misterio en la muerte de Abel que parece una obra de teatro, parece una novela o una película. Estamos siguiendo el rastro de sangre de Caín y de Abel. Caín, hermanos, recordemos que él era labrador del campo y Abel era un pastor de ovejas. Estamos siguiendo el rastro de sangre por todo el camino hacia la redención divina. Entonces, este rastro de sangre, hermanos, empieza en el capítulo 1 de Génesis. Desde que empezó la Biblia, ahí está empezando ya el problema. En el capítulo 1 de Génesis, con la primera familia disfuncional. Fue una familia disfuncional totalmente. Porque en esa primera familia hubo un asesinato, el primer asesinato de Caín contra su propio hermano Abel. Y también estamos buscando la pista de la sangre de Jesucristo de Nazaret que nos llevó a la redención. O sea, la sangre de Jesucristo de Nazaret que cubrió ese pecado tremendo que había hecho Caín contra su hermano Abel. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, que Dios respeta la sangre. Y lo vemos en Hebreos 11:4 que nos dice así: por la fe, Abel, que era un pastor de ovejas, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Ok? Porque Abel ofreció de sus ovejas primogénitas la más gorda, mientras que Caín, de lo que había cultivado, de eso él ofreció sacrificio a Dios. Pero Dios prefirió la ofrenda de Abel, porque Dios es soberano. Dios escoge a quién o a quién no. Dios hubiera podido escoger a los dos al mismo tiempo, pero a Dios le gustó escoger la ofrenda de Abel. Él es soberano, no podemos decirle nada, ¿ok? Porque Dios es soberano. Y nos sigue diciendo, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún esa ofrenda habla por Abel. Y lo vemos en Hebreos 11:4, ¿ok? Entonces, hermanos, vemos que Caín mató el cuerpo de Abel, pero la sangre de Abel siguió fluyendo por sus heridas. Ahora, el Viernes Santo en la noche, ¿qué pasó? Bueno, mataron a nuestro Señor Jesucristo. Él ofreció su sangre, ofreció su cuerpo, dejó que lo martirizaran. Pero su sangre continuó fluyendo a la tierra desde la herida en su costado que le había hecho un soldado romano, hermanos. La sangre continuó fluyendo por todas las palabras que habló y nos dejó escritas en la Biblia. Entonces, esa sangre está en contra de Satanás, hermanos. Esa sangre está en contra de toda la maldad. Esa sangre de Jesucristo de Nazaret es la que está deteniendo al enemigo de no tomar control absoluto de este planeta. Entonces, la sangre de nuestro Señor Jesucristo clama por justicia desde la tierra, hermanos. La sangre de Jesucristo de Nazaret clama por justicia desde la tierra, porque recordemos que él era inocente, a él lo mataron siendo un inocente. Entonces recordemos este detalle, ¿ok? La sangre de Jesucristo clama desde la tierra de Jerusalén contra todo aquel
que lo rechaza. Y la razón por la que sobreviviste tú, hermano, por todo lo que has pasado, es porque la sangre perfecta de Jesús de Nazaret también está en esta tierra cubriéndote. Tú recibiste la sangre de Jesucristo de Nazaret, o cuando menos no la rechazaste. ¿Ok? Cuando menos no la rechazaste. Jesucristo clama aún desde la cruz la perfecta sangre de Jesucristo de Nazaret. La poderosa y eterna sangre de Jesucristo de Nazaret. La fiel y sanadora sangre de Jesucristo de Nazaret. La justa y magnífica sangre de Jesucristo de Nazaret. La vivificante y única sangre de Jesucristo de Nazaret. La majestuosa sangre de Jesucristo de Nazaret. La amorosa sangre de Jesucristo de Nazaret, hermanos, está aún en esta tierra. Recuérdalo. Aún está la sangre de Jesucristo de Nazaret en esta tierra. Entonces, hermano, la sangre seguramente de Jesucristo de Nazaret, si no lo rechazas, está fluyendo en tu interior. Si escuchamos el corazón de todos los hermanos que están conectados en este momento, seguramente esta palabra te está dando nueva vida, hermano. Está haciendo que tu corazón lata más fuerte porque no rechazaste la sangre de Jesucristo de Nazaret para que entre a tu interior. La perfecta sangre de Jesucristo de Nazaret está en tu interior si no la rechazas. Al contrario, invita a Jesucristo de Nazaret a venir a tu interior. Dile, Jesucristo, te invito, ven, entra a mi corazón en este momento, entra a mi corazón en este momento, te invito. ¿Ok? Esto seguramente te está dando una relajación sobrenatural, porque estás pensando en Jesucristo de Nazaret, hermano. O sea, una vez que tú estás pensando en Jesucristo de Nazaret, estás pensando más allá de esta tierra, te estás saliendo de esta tierra y te estás elevando en el Espíritu Santo. Y porque todo empieza con Jesucristo de Nazaret y termina con Jesucristo de Nazaret, hermanos. Porque recordemos que si la sangre de Abel aún clama, ¿cuánto más la sangre de nuestro precioso Jesucristo de Nazaret está clamando en este momento por justicia? Desde Jerusalén, hermano, directamente a tu corazón. Desde Jerusalén, hermano, la sangre de Cristo está llegando directamente a tu corazón y está haciendo que tu corazón fluya con más fuerza y con más poder. Aleluya, seguramente lo estás sintiendo. Invítalo, dile, dame más de tu sangre, Jesús, dame más de tu preciosa sangre. No te desconectes, hermano, porque te vamos a ir llevando de triunfo en triunfo y victoria en victoria, ¿ok? No te desconectes, ya estamos en lo profundo de la palabra de Dios y ahora no te salgas, conéctate con nosotros, porque seguramente tú sientes placer, estás disfrutando esta palabra, hermano, te está llevando a otra dimensión, a la dimensión de Jesucristo de Nazaret, a la dimensión de la sangre de Jesucristo de Nazaret. Todo el hermano que esté conectado en este momento, hermano, analiza este momento. Captura la magnitud infinita del poder de la sangre de Jesucristo de Nazaret entrando a tu arteria aorta. Está entrando a tu corazón, a tu arteria, y está pasando por los ventrículos y por los aurículos y está llegando hasta tu mente y hasta la más pequeña de tus células. Entonces disfruta esta palabra, hermano. Trae a tus vecinos, trae a tu mamá, a tu papá, a todos los que estén en tu casa y invítalos a que escuchen esta palabra. No importa si todavía no son cristianos. Deja que esta palabra los inunde y los bendiga también a ellos. Analiza esta palabra, hermano. Dios es soberano. Dios no cambia. Dios es eterno, hermanos. Dios no cambia. Dios es asombroso. Dios es el rey de la creación. Como dice Marcos Witt, Dios, Jesucristo, es el más hermoso del universo. Jesucristo es el más hermoso del universo, hermano. Ahora, tú fuiste redimido en el Antiguo Testamento, entonces también eres redimido en el Nuevo Testamento. También eres perdonado en este Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo de Nazaret clama por justicia. La sangre de Jesucristo de Nazaret clama por justicia, hermano. ¿Ok? Quizás tú vas a decir, pero yo soy injusto. Bueno, pero acuérdate que Jesucristo te perdona si tú le pides perdón. Una vez que Jesucristo te perdona, entonces Él hace justicia en tu vida, porque recuerda que Jesucristo
es el rey de la creación y Él es justo, ¿ok? Por sobre todas las cosas. Entonces, la sangre preciosa de Jesucristo de Nazaret clama, hermanos, desde Jerusalén y está llamándote. Jesucristo mismo está llamándote desde el monte Getsemaní. Está clamando, está llamando esa sangre para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿ok? Está rogando, Jesucristo de Nazaret está rogando en este momento para que tú le aceptes. O sea, está tocando a tu puerta, está tocando a tu corazón y te está diciendo, pues yo quiero entrar a morar a tu corazón. Aquí tengo la sangre, aquí tengo mi sangre. Quiero cambiar esa sangre que tú tienes en tu interior por mi propia sangre que va a recorrer todas tus venas. ¿Qué más queremos? ¿Qué sanidad, hermano? ¿Qué sanidad? ¿Qué mentalidad? ¿Qué fuerza? ¿Qué unión? ¿Qué expansión? ¿Qué eternidad? Recibe la sangre de Jesucristo de Nazaret. No la rechaces. Deja que esa sangre empiece a fluir en tu interior, hermano. Imagínate esa sangre fluyendo en tu interior. Solo imagínate, porque esa sangre tiene poder sobrenatural. La sangre de Jesucristo de Nazaret clama por justicia desde el monte Sinaí. Jesucristo está llamando a tu puerta. Solamente déjalo entrar, hermano. Jesucristo va a volver y va a tomar su sangre derramada en el monte Sinaí y va a juzgar a aquellos que lo mataron, hermanos. Ya sabemos lo que va a pasar, pero nosotros estamos en estos momentos conectándonos con la sangre de Jesucristo de Nazaret, porque esa sangre nos va a liberar de todo aquello que sabemos que ya viene, ¿ok? Todo el que esté conectado en este momento, te garantizo, hermano, que tu corazón está latiendo más fuerte en este momento, porque aceptaste la sangre de Jesucristo de Nazaret, porque aceptaste que fluya la sangre en tu interior. Tu corazón está latiendo con más ritmo, hermano. Si antes tenías una arritmia cardíaca, seguramente ya no la tienes en este momento, porque aceptaste la sangre de Jesucristo de Nazaret. Yo no soy un médico, yo no soy un doctor, pero sí estoy reconociendo y conectándome al poder del Espíritu Santo de Dios que en este momento está fluyendo. ¿Ok? Entonces, la sangre de Jesucristo de Nazaret fluye en tu interior en este momento, hoy, a esta hora. La perfecta sangre de Jesucristo de Nazaret clama en tu vida hoy, hermano. La perfecta sangre de Jesucristo de Nazaret clama en tu cuerpo hoy. Hoy respiramos la perfecta sangre de Jesucristo. La sangre perfecta de Jesucristo está en nuestra familia. La perfecta sangre de Jesucristo de Nazaret está en nuestra ciudad Cancún, en nuestro estado Quintana Roo y en nuestro país México. La perfecta sangre de Jesucristo de Nazaret clama por los ciudadanos de Cuba, de Venezuela, de Irán, de Israel, de Estados Unidos, de todo México. Es la sangre de Jesucristo de Nazaret que quiere salvar a todo mundo. No importa quién haya sido. No importa quién haya sido, ¿ok? Solamente importa si aceptas la sangre de Jesucristo de Nazaret y aceptas que Él te transforme de una manera sobrenatural. Eso quiere decir, hermanos, que cuando nuestro cuerpo ya no pueda más, cuando nuestro cuerpo ya no pueda más, el lenguaje de la sangre de Jesucristo de Nazaret nos va a salvar, nos va a liberar, ¿ok? ¿Ok? Entonces vamos a tener el lenguaje de ¿quién? El lenguaje de la sangre de Jesucristo de Nazaret, porque ese es un lenguaje eterno. La sangre de Cristo Jesús aún está en la tierra desde el momento en que un soldado romano lo hirió en su costado. El precioso Espíritu Santo también está en esta tierra, hermanos, desde el día de Pentecostés. Y la tumba de Jesucristo de Nazaret está vacía en este momento. Entonces, fíjate cómo se están conectando todos los hechos para nuestra bendición, porque nosotros todo esto lo estamos analizando. El lenguaje de todos los cristianos es el lenguaje de la sangre de Jesucristo de Nazaret. La sangre de Jesucristo de Nazaret clama desde la tierra. Dios te entiende, hermanos, si le hablas con el lenguaje de Jesucristo de Nazaret. La perfecta sangre de Jesucristo de Nazaret clama desde Jerusalén por justicia. La tumba de Jesucristo de Nazaret está vacía. El Espíritu Santo está en esta tierra, hermanos, desde el día de Pentecostés. Dile a la persona que tienes a tu lado, la perfecta y preciosa sangre de Jesucristo de Nazaret clama desde la tierra.
desde la tierra, hermano. Entonces, deja de luchar por tus propias fuerzas y cúbrete con la sangre preciosa de Jesucristo de Nazaret, que Él te va a ir dando de su gracia, de su fuerza, de su poder, de su misericordia y de su eternidad. Deja que la sangre perfecta de Jesucristo de Nazaret repose en tu interior. Deja que la preciosa y magnífica sangre de Jesucristo de Nazaret trabaje por ti, hermano. Vamos a Ezequiel 21:16, que nos dice así: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí, yo extiendo mis manos contra los filisteos. Los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? Bueno, enemigos de Israel, hermanos. Enemigos de Israel. Y si son enemigos de Israel, entonces son enemigos de Jesucristo. Y si son enemigos de Jesucristo, entonces son enemigos ¿de quién? Pues de nosotros los cristianos. Aleluya. Ven, hermanos, cómo todo se va conectando. Entonces dice Ezequiel 25:16. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí, yo extiendo mis manos contra los filisteos y cortaré a los cereteos y destruiré al resto que queda en la costa del mar. Entonces Dios está hablando, hermanos, y está bendiciendo al pueblo de Israel. Es inútil que alguien quiera pelear contra el pueblo de Israel, porque es el pueblo de Dios, es el pueblo de Jesucristo. ¿Ok? Y en Ezequiel 26:14 nos dice así, refiriéndose a Tiro. Habla nuestro Señor refiriéndose a Tiro y dice: y a ti, Tiro, te pondré como una peña lisa, tendedero de redes serás, y nunca más serás edificada, porque yo Jehová he hablado, dice Jehová el Señor. Y Tiro en este momento es el Líbano, y el Líbano efectivamente tiene una parte que es puro desierto, donde no hay nada, no crece nada. Entonces toda la palabra de Dios se va cumpliendo. Y Dios defiende a su pueblo, hermanos. Dios defiende a su pueblo. Jesucristo defiende a su pueblo. Y en Sofonías 2:5 nos dice así: ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. ¿Quiénes eran los cereteos? Bueno, los cereteos eran unos mercenarios, o sea, eran unos, podemos decir así, que iban vagando. O sea, mercenarios que llegaron de la isla de Creta. Y esos mercenarios eran muy amigos de los filisteos. Entonces eran enemigos de Israel. Y dice: ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros. Dice, claramente lo dice Jehová, es contra vosotros. ¿Y por qué es contra ellos? Pues porque eran enemigos de su pueblo Israel, hermanos. Así de sencillo. Oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Y eso lo vemos en Sofonías 2:5. Entonces, hermanos, deja de quemarte en tu mismo fuego. Deja de freírte en tu propio aceite hirviendo. No te estreses. Deja de refreírte una y otra vez en tu propio aceite, hermano. Mejor toma un poco del agua fresca de Jesucristo de Nazaret. Mejor deja que la sangre perfecta de Jesús hable por ti. Hermanos, no tenemos voz hasta que nuestro Señor Jesucristo nos dio su perfecta voz. Este Jesucristo está en nosotros en estos momentos. La sangre de Jesucristo de Nazaret viene con sanidad, hermanos. Entonces tenemos voz por la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús nos dio libertad. La sangre de Jesucristo de Nazaret clama desde la tierra, ahí debajo de la cruz en Israel, ¿ok? Tenemos voz por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y desde el cielo nos está viendo nuestro Dios Todopoderoso, Jehová Dios de los ejércitos. Por eso, hermanos, cuando mueres terrenalmente, los cristianos no vemos la oscuridad, vemos la sangre de Jesucristo de Nazaret. Vemos la sangre de Jesucristo de Nazaret derramada en la tierra desde un costado, allá en Jerusalén. Entonces, nos reconocemos que todos somos pecadores, todos cometemos errores. Y esos errores, hermanos, nos alejan de la sangre de Jesucristo de Nazaret. ¿Ok? Y eso también nos quita y nos cierra la voz. Nos cierra la voz. Pero la sangre redentora de Jesucristo de Nazaret y nos viene a dar voz y nos perdona, hermanos. Nos perdona.
desde el principio. Pero cuando nosotros reconocemos que Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, y Él es el que nos perdona, su sangre preciosa entra a nuestro interior y ya nos va llevando en otro nivel, nos va dando una nueva vida. Cuando recibimos el verbo de Jesucristo de Nazaret, también recibimos su sangre preciosa. Cuando tú compartes la palabra de Dios, ya tienes el verbo de Dios, pero también tienes su sangre preciosa. Porque tanto el verbo de Dios como su sangre preciosa son intangibles, o sea, son espirituales, no las puedes tocar, pero reconoces que están en tu interior, reconoces que ya están en tu verbo, reconoces que ya tú hablas de las palabras de Dios, reconoces que ya la sangre de Jesucristo de Nazaret ya es lo que te da fortaleza en tu interior, te da una fe que hace latir tu corazón, hermanos, ¿ok? Abres tu boca y recibes la sangre y el verbo de Jesucristo de Nazaret que clama, hermanos, que clama por nosotros desde que un soldado romano lo hirió en su costado cuando ya estaba en la cruz. La sangre de Jesucristo de Nazaret derramada en Jerusalén tiene voz y nos dio voz a nosotros. Hoy tenemos conexión con la sangre de Jesucristo de Nazaret. Todos los que en este momento están conectados en este momento, hermano, repite conmigo. Tengo conexión con la sangre de Jesucristo de Nazaret. La sangre de Jesucristo de Nazaret. Hoy el poder de la vida y la muerte, ¿en dónde está? Está en el verbo. Y entonces, hermanos, tú decides qué hablar. Tú decides si hablas vida o hablas muerte. Ya la semana pasada les comenté lo que habló un expresidente, ¿ok? Entonces, tú decides qué decir o qué hablar. Vamos a Hebreos 12, 24 al 25. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada de Jesucristo que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Hebreos 12, 24 al 25. Entonces, el consejo es no hagamos oídos sordos a las palabras de nuestro Dios Todopoderoso, sino que mejor digámosle, ok, Señor, voy a seguir tu consejo, voy a seguir tu palabra, voy a seguir el rastro de la sangre de Jesucristo de Nazaret que nos lleva a la redención definitiva y a la redención celestial. Entonces, hermanos, donde sea que estés escuchando esta palabra, donde sea que estés, adora a Jesucristo. Adora a Jesucristo de Nazaret. Porque hoy seguramente estás teniendo, hermano, un más profundo entendimiento y comprensión de la palabra de Dios, de la profunda y santa palabra de Dios, palabra que te da redención y que te da vida eterna. No porque la estamos diciendo nosotros, sino porque es la palabra de Dios que está conectada con su sangre preciosa. Y si está conectada con su sangre preciosa, está conectada con su poder y con Jehová Dios de los ejércitos. Esta palabra te está trayendo revelación seguramente, hermano, porque la palabra de Dios y su sangre te da revelación. Cuando te imaginas la sangre de Jesucristo de Nazaret, ya esa es una revelación, hermano. Imagínate la sangre de Jesucristo de Nazaret cayendo gota a gota de su costado cuando Él estaba en la cruz allá en Jerusalén. Imagínatela un minuto. Eso ya es una revelación, hermano, porque esa es una palabra poderosa, ¿ok? Te está dando más fe, esa revelación te está dando más fe en Jesucristo de Nazaret. Entonces, dale la gloria a Dios donde sea que estés y a nuestro único mediador, Jesucristo de Nazaret. Nuestro único mediador, Jesucristo de Nazaret. Lo vemos en Hebreos 12, 24. Dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Jesucristo de Nazaret habla mucho mejor que la de Abel y que la de Abraham y que la de Moisés y que la de cualquier ser humano, porque Jesucristo de Nazaret es el Rey celestial de todos nosotros. Entonces hablamos de Jesucristo de Nazaret porque la sangre de Abel es menor que la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Abel es solo una sombra en la pared, hermanos, y Jesucristo es el objetivo central en nuestro estudio. Jesucristo es el centro del universo. Jesucristo es la luz infinita que nos muestra el camino a la eternidad.
Jesucristo es la luz infinita que nos muestra el camino a la eternidad. Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto. Jesucristo de Nazaret nos cubre, hermanos, con su perfecta y preciosa sangre. La sangre de Jesucristo de Nazaret clama mejor que la sangre de Abel. Eso quiere decir que la sangre de Jesucristo es millones de veces mejor que la sangre de Abraham, o de Jonás, o de Moisés, o de cualquier persona, ¿ok? Es mejor ver en total claridad que tratar de ver en las sombras. Por eso nosotros vamos directamente a la claridad. Vemos la preciosa sangre de Jesucristo de Nazaret. Jesucristo de Nazaret está quitando las sombras que estaban frente a ti, hermano. Vamos a Hebreos 12:25. Nos dice así: mirad que no desechéis al que habla, porque el que habla es Jesucristo de Nazaret. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Hebreos 12:25. ¿Ok, hermanos? Bueno, estamos en Hebreos. Y lo que estamos haciendo es que estamos siguiendo los pasos, los rastros de la perfecta sangre de Jesucristo de Nazaret. Jesucristo de Nazaret y su preciosa y perfecta sangre fue la máxima ofrenda dada por nosotros, hermanos. ¿Y quién hizo esa ofrenda? Jesucristo, el Hijo de Dios, el mismo Hijo de Dios. Por eso tenemos nosotros entrada a la gloria eterna de Jesucristo de Nazaret. Estamos en Hebreos. Bueno, pero aquí la cosa es que nadie sabe quién escribió Hebreos. El libro de Hebreos es muy profundo. Y el libro de Hebreos nos permite conocer con más profundidad la palabra de Dios. Y este libro está haciendo un estudio más profundo de las enseñanzas judaicas tradicionales y a todos los pensadores de esa época, diciéndoles que hay un nuevo pacto. O sea, les estaba diciendo como que hay algo nuevo. No es que rechazaran el Antiguo Testamento. O sea, el libro de Hebreos no rechaza el Antiguo Testamento, hermanos. Pero sí hay una mejora. Hay un progreso. Les estaba diciendo que hay un nuevo pacto. No rechazaba el Antiguo Testamento. Le está diciendo que hay una nueva información de acuerdo a la era, de acuerdo al ciclo, de acuerdo al siglo, de acuerdo a la etapa, de acuerdo al interfaz de tiempo que estaban pasando ellos en esos tiempos y de acuerdo al tiempo que estamos pasando nosotros en estos tiempos. Todo está conectado, hermanos. Había una mejora, una mejor información, había progreso, había desarrollo y no se comparaban con el antiguo pacto porque el nuevo pacto ahora es con Jesús de Nazaret. Este nuevo pacto, hermanos, nos habla de cosas mejores porque ya no estaban viendo el Antiguo Testamento, pero recordemos que el Antiguo Testamento sí sigue vigente y este Nuevo Testamento nos revela las palabras de Jesucristo de Jesucristo de Nazaret en su tiempo. Y vemos que cada información le toca a cada época. O sea, cada tiempo tiene su propia información, su propio ciclo, su interfaz de tiempo por el tiempo. ¿Ok? Los tiempos son de Dios. Esto vemos que es el propósito del libro de Hebreos. El libro de Hebreos nos muestra cada cosa en su tiempo. Nos está mostrando cosas mejores, mejor capacidad, una mejor y perfecta sangre, un mejor lloro, un mejor pregón, una mejor redención, una mejor expiación, una mejor liberación, una mejor cancelación de todo el pecado. La cancelación de la condenación por la sangre de Jesucristo de Nazaret. ¿Ok? Y está razonando con los judíos, demostrando con ellos que Jesucristo es el nuevo pacto. Es el nuevo pacto con la sangre de Jesucristo de Nazaret. El Jesucristo de Nazaret es el que tiene el nuevo pacto y es el que puede salvar a los judíos y no judíos. O sea, a los cristianos. ¿A quiénes? A nosotros, hermanos. Es Jesucristo de Nazaret. Este es el pacto vigente. No estamos rechazando o anulando el Antiguo Testamento. Está vigente también. Es un mismo libro, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero el nuevo pacto, el pacto actual, hermanos, el pacto actual de estos tiempos
es con Jesucristo de Nazaret y su sangre preciosa. Jesucristo de Nazaret. Y todo esto nos lo está mostrando el libro de Hebreos. Tú lo puedes leer en tu casa, hermano. ¿Ok? Porque nos muestra ahora, el Nuevo Testamento nos muestra las cosas un poco más claras, porque todo lo que antes tenían todos los hermanos, en el Antiguo Testamento, ellos veían todo casi en las sombras. Ellos veían todo casi sin entenderlo. ¿Ok? Entonces, el resplandor, la voz y los milagros de Dios, todo esto lo veían ellos. Todo esto lo veían ellos en el Antiguo Testamento. Pero Dios, hermanos, Dios voluntariamente a nosotros nos depositó en las manos poderosas de Jesucristo de Nazaret. Repito, Dios voluntariamente depositó a todos nosotros, a toda esta generación y a los que vienen en las manos de Jesucristo de Nazaret. ¿Por qué? Porque el mismo Jesucristo de Nazaret ofrendó su propia vida por nosotros antes, hermanos. Por eso, sencillamente. O sea, le pertenecemos a Jesucristo de Nazaret. Le pertenecemos a Jesucristo de Nazaret. Entonces, en Hebreos nos escriben sobre la cruz con claridad. En el libro de Hebreos nos hablan de la cruz y de la luz. Nos dice que tenemos una mejor capacidad estando con Jesucristo de Nazaret. O sea, nos está tratando de convencer de que Jesucristo de Nazaret es la forma correcta de entrar a los aposentos de Dios. ¿Sí? La sangre de Jesucristo de Nazaret nos muestra el camino. Porque antes los judíos observaban todo de una manera casi secreta, porque ellos se comunicaban directamente con Jehová Dios de los ejércitos. Pero recordemos que Jehová Dios de los ejércitos se dirigía a Moisés, a Elías, eran algunos, todos los otros hermanos judíos veían todos los milagros, pero no tenían la misma fe de los grandes profetas. ¿Ok? Entonces, ellos casi lo veían todo casi como en secreto, como en clave. Seguramente cuando les hablaba Moisés o cuando les hablaba Elías, ellos no entendían lo que decía. ¿Por qué? Porque el Señor se mostraba ante ellos casi en secreto, casi en clave. Ahora, para ellos casi era como tener una clave, lo que hoy nosotros tenemos que hacer cuando tenemos las computadoras, tenemos que tener una clave para entrar a tu correo. Bueno, eso era lo que pasaba con ellos. Casi sentían que tenían que tener una contraseña para poder entender a Jehová Dios de los ejércitos. ¿Ok? Desde que gotas de sangre de Jesucristo cayeron a la tierra, nosotros lo conocemos realmente como nuestro único y verdadero Salvador. Se nos cayeron las vendas de los ojos. Ya no tenemos que tener una clave para entrar a los conocimientos de Dios. Ahora entendemos claramente a Jesucristo de Nazaret porque Él mismo se presentó hacia nosotros. Entonces, Dios está entre nosotros desde el día de que Jesucristo dio su sangre por nosotros. Pero el Espíritu Santo está con nosotros desde el día de Pentecostés, hermanos. Recordemos que la sangre de Jesucristo de Nazaret está con nosotros desde que fue crucificado en la cruz. El Espíritu Santo está con nosotros desde el día de Pentecostés. La tumba de Jesucristo de Nazaret está vacía. Entonces tenemos la presencia de Dios con nosotros en todo momento y en todo lugar en donde estamos. Entonces, el que escribió Hebreos les está escribiendo a la luz. Les está sacando a la gente de todos sus dilemas y les está mostrando claramente que Jesucristo es el camino. No importa que ellos no lo hubieran conocido, les estaba mostrando a Jesucristo el camino. ¿Qué es lo que estamos haciendo en estos momentos, hermano? Hablando del camino que es Jesucristo de Nazaret a la eternidad. Hablando del camino que es Jesucristo de Nazaret a la eternidad. Entonces, Jesucristo de Nazaret y su preciosa sangre nos está mostrando el camino. Lo vemos en Hebreos 12:25. Dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Lo vemos en Hebreos 12,
25, hermanos. Entonces, este es el poder de el libro de Hebreos. Pero en Génesis también nos dice así, en Génesis 4:25. Y aconteció de nuevo, conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo. Y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, quien mató a Caín. Entonces regresamos, hermanos, con Caín y Abel. Regresamos a hacer la pregunta, ¿por qué mató Caín y Abel? ¿Ok? Y la respuesta es pues por una ofrenda. Caín era muy envidioso, era egocéntrico, hermanos. Y porque Dios aceptó más la ofrenda de su hermano Abel, entonces Caín mató a Abel. Por eso empezó todo el problema con esa familia disfuncional. Y ahora nosotros tratamos con esas semillas, con todo lo que renació de esa familia. Reconocemos también, hermanos, que las semillas que se exponen al sol, entonces el sol muestra todo lo que tiene esa semilla. Tratamos con la semilla que el sol revela, porque el sol revela la suciedad, las manchas, la basura de las semillas que se exponen al sol. Entonces las semillas se exponen al sol y el sol revela, hermanos, las manchas. El suelo sucio y el sol sacan toda la luz. Esto es lo que, hermanos, queremos que pongas en contexto. Jesucristo de Nazaret ofrendó su sangre por todos nosotros. Abel murió, pero su sangre aún clama desde la tierra por justicia. Caín fue alejado. Eva, como la máxima ofrenda posible, es el cáliz. Eva es el vaso frágil, hermanos. ¿Ok? Adán, hoy, si viviera Adán, hoy podría preguntarse, hermanos, Señor, ¿qué pasó con la profecía? Señor, tú prometiste que mi semilla crecería y destruiría la cabeza de la serpiente. Pero hoy uno de mis hijos, Abel, está muerto y el otro, Caín, está maldecido. Y Eva escuchó la voz de la serpiente. Y ese hijo que está maldecido hoy anda errante por el desierto. Hermanos, esta primera familia pudo ser más disfuncional, hermanos. Completamente disfuncional. Pero recordemos que después de una gran tribulación viene una gran bendición, ¿ok? Entonces, siempre que estés en un problema, hermano, te preguntas si estás viviendo separado de la bendición de Dios. La muerte final, hermanos, no es el cese de la vida, es la separación de la fuente de vida eterna, del origen, del manantial de vida eterna. La muerte es lo contrario del nacimiento. La razón por la que la hoja de higuera no funcionó es porque mientras Adán estaba ocupado en la siembra de los vegetales y pastoreando su ganado, desobedeció a Dios. Y a partir de ese momento, hermanos, empezó el ciclo terrenal de nacer, hermanos. Nacer, reproducirse y morir. Ellos estaban trabajando, pero a la vez estaban muriendo, hermanos. Porque recordemos que antes no había muerte. Antes todos los que nacían vivían por la eternidad. Pero por culpa de Adán y Eva, hermanos, empezó la muerte en esta tierra. Pero por la gracia de uno que se llama Jesucristo de Nazaret, volvió a regresar la vida eterna. Pero claro que trajo sus consecuencias todo lo que hizo Adán y Eva, ¿ok? Entonces, ellos estaban trabajando y muriendo. Adán, le dijo Dios, el día que comas del fruto prohibido morirás. Eso lo sabía bien Adán, hermanos. Si comía del fruto prohibido, iba a morir. Ahora ya comió de ese fruto prohibido y está intentando salvarse de la muerte. Adán y Eva saben, ya sabían, hermanos, que ahora estaban muriendo porque fueron separados de su fuente, de su manantial, de su origen de vida eterna. Ya no eran eternos. Ahora sabían, hermanos, que su vida en la tierra tenía un límite. La muerte, hermanos, no es el cese de la vida, es la separación del manantial de vida eterna de Jesucristo de Nazaret. Ese es Jesucristo de Nazaret. ¿Ok? Vamos a regresar a la creación de este planeta por un minuto. Dios le dijo al mar, hermanos, Dios le dijo al mar, produce luz, peces y criaturas marinas.
que empiecen a nadar tan pronto como estén en el agua. Dios le dijo al aire, produce, da a luz aves, que empiecen a volar tan pronto como estén en el aire. Dios le dijo a la tierra, produce, da a luz plantas y árboles que inmediatamente empiecen a crecer cuando estén en la tierra. Pero hermanos, cuando Dios hizo al hombre, se habló él mismo, le habló a Jesucristo de Nazaret y le habló al Espíritu Santo y dijo, hagamos al hombre a mi imagen y semejanza, a nuestra imagen y semejanza. ¿Ok? Fíjense, hermanos, la diferencia. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Ahora, si el pez tuvo que permanecer en el agua, los árboles tuvieron que permanecer en la tierra, las aves en el aire, entonces todos nosotros, los cristianos, los que creemos en Jesucristo de Nazaret, tenemos que permanecer en Él, tenemos que permanecer en Jesucristo de Nazaret, porque por Él vivimos, por Él nos movemos, por Jesucristo de Nazaret tenemos un cuerpo glorificado. ¿Qué diría Caín hoy? Pues hoy diría Caín, pues esto es mucho para mí, para soportar, porque también dijo Caín, ya estoy separado de la presencia de Dios. Lo que hizo Dios es como sacar un pez del agua y aventarlo en la tierra. Eso le pasó a Caín, pero no fue gratis, ¿ok? Ya sabemos todo lo que hizo. Entonces, ese pez se está ahogando, se está jadeando y eventualmente va a colapsar fuera del agua, va a morir fuera del agua. Entonces, no murió en el momento que lo sacaste del agua, sino que pasaron unos minutos y después murió. Entonces, el día que Adán comió del fruto prohibido, no murió inmediatamente, hermanos, pero ya estaba desplomándose, ya el trabajo lo cansaba. Ahora tenía que trabajar la tierra para comer. Ya el paso del tiempo lo envejecía. Ya no tenía eternidad. El sudor le caía por la frente. Ahora tenía que cumplir un ciclo, nacer, crecer, trabajar, reproducirse y morir, hermanos. ¿Por qué fue? Por Adán y Eva, porque desobedecieron. Ya en ese momento, Adán ya no estaba tranquilo, ya estaba estresado, ya estaba agitado, ya estaba nervioso, ya se sentía fracasado, hermanos, porque ya era un hombre separado de la gloria de Dios. Entonces, hermano, ¿te das cuenta lo que ocurre cuando te separas de la presencia de Dios? Ahora ya Adán seguramente ya andaba con un delantal, seguramente ya andaba con un mandil hecho de hojas de parra, tratando de ocultarse y salvarse de la voz de Dios. Había perdido su eternidad. Entonces empezó su ciclo terrenal, hermanos. Ciclo terrenal que hasta nosotros hoy estamos cumpliendo. Dime si no es cierto. El ciclo de Adán fue nacer, crecer, trabajar, reproducirse y morir. Todo lo demás, todas las demás generaciones ya nacieron desconectadas de la gloria de Dios por culpa de Adán y Eva. Pero hoy nosotros, hermanos, hacemos una reconexión con la eternidad. ¿Por medio de quién? Por medio de la sangre de Jesucristo de Nazaret. Él fue la ofrenda perfecta. Jesucristo de Nazaret pagó por todos nosotros. ¿Ok? Tú, hermano, y yo ya nacimos desconectados de la gloria de Dios, pero Jesucristo de Nazaret nos está conectando otra vez. Está haciendo una reconexión perfecta para otra vez regresar a la gloria de Dios. ¿Ok? Otra vez nos vamos nosotros a pertenecer a la familia eterna de Adán y Eva. Nosotros vamos otra vez a reconectarnos a la familia de Adán y Eva por Jesucristo de Nazaret. Adán y Eva echaron todo a perder, hermanos. Adán y Eva echaron a perder la semilla, convirtiéndola en un ciclo terrenal. Nacer, crecer, trabajar, reproducirse y morir. Nacer, crecer, trabajar, reproducirse y morir. Alguien seguramente va a decir, ¿y hacer billetes? Bueno, hermanos, pero todo eso es un ciclo terrenal, ¿ok? Porque ya no tenemos eternidad, ya no podemos volar. Ya no estamos conectados con Jehová Dios de los ejércitos. Eso fue por causa de Adán y Eva, ¿ok? Hoy, hermanos, nuestro ciclo termina en el momento que mueres. Entonces, hoy, hermanos, también vemos que la semilla se reproduce por medio de
un hombre y una mujer. Ahora nosotros vemos que el detalle es que el sol, la tierra, interactúa con la semilla. Nosotros estamos viviendo ya en la tierra. Ellos vivían en el Edén. Y ya pasamos de tener eternidad a ser solo terrenales. Entonces Eva tuvo un hijo porque Adán le dio una semilla. La semilla produjo un hijo, Caín. Caín. Eso fue en la tierra. Entonces, y vemos que la tierra empezó a germinar y a dar sus frutos. Pero la tierra y el sol no pueden hacer germinar los huevos de la gallina, porque la promesa de Dios requiere a fuerza una semilla de un varón y un útero de mujer. Esta semilla crecerá y castigará la cabeza de las serpientes. Así dice Génesis 4:1. Dice así: conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y a partir de ese momento, hermanos, reconocemos que pasó todo lo que tenía que pasar con el egocéntrico y envidioso Caín. Y nos recordamos lo que Caín le hizo a Abel. Pero en Génesis 4:25 dice así: y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque ella dijo: me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Génesis 4:25. Entonces, ya estaban casados. Ya habían pasado bastante tiempo. Ahora, hermanos, fíjense, aunque Dios ya le había dicho: de esa fruta no comerán, sin embargo, la volvieron a comer y nació Set. ¿Ok? Este es un momento memorable, hermanos, porque ahora Dios sí autorizó a Abel, sí autorizó a Eva y a Abel que coman de esa fruta. Pero, ¿cómo comieron ahora de la fruta? Bueno, ahora comieron de la fruta sin apresurarse. Ahora comieron de la fruta sin desobedecer a Dios. Ahora, como quien dice, Dios sí autorizó que coman de esa fruta, porque ya habían pasado a otro nivel. O sea, ya no eran eternos, ahora eran terrenales. Entonces Dios les dijo: bueno, ahora sí, quieren comer de esa fruta, coman de esa fruta, pero ahora van a ser terrenales. Ahora todo lo que hagan lo van a tener que hacer con el sudor de su frente. Ahora todo les va a costar. Ahora ya van a vivir solo un cierto tiempo en la tierra y después van a morir. Ahora solo van a tener que recorrer ese ciclo de nacer, crecer, reproducirse y morir. Ya no iban a tener la eternidad ni la celestialidad. Ya no iban a ver a Dios directamente. Ya no iban a tener ese privilegio. ¿Por qué? Porque desobedecieron. ¿Ok? Ya no iban a ser eternos. Ahora todo lo iban a lograr. Ahora todo lo iban a hacer con el sudor de su frente. Y ese ciclo, hermanos, nacer, crecer, reproducirse y morir, pues todavía está con nosotros. Todavía. Bueno, ya nosotros ya no lo vemos como una maldición. Ahora nosotros ya aceptamos ese ciclo porque sabemos que este es el ciclo terrenal, pero también estamos perfectamente conscientes que el que dio la solución es Jesucristo de Nazaret, que nos volvió a reconectar a lo que Adán y Eva perdieron, porque ellos perdieron la eternidad y ellos perdieron la cercanía con Dios. Pero Jesucristo de Nazaret, con su sangre preciosa y con su ofrenda magnífica, nos volvió a reconectar con esa tremenda palabra de Dios que fue: ustedes van a volver a tener todo lo que perdió Adán y Eva, hermanos. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a regresar la próxima semana. Entonces, no dudes, hermano, que tú también estás conectado otra vez a la gloria de Dios. La sangre de Jesucristo de Nazaret pagó por todos nosotros como una ofrenda perfecta. La ofrenda perfecta que sí cubrió todo lo que nosotros hicimos y haremos y valemos. Gracias a todos los hermanos que estuvieron conectados, hermanos. Yo te recomiendo que te quedes
hasta ver el último programa, que será la próxima semana, porque vamos a darle fin la próxima semana. Pero vamos a orar. Gracias te damos, precioso Jesús de Nazaret. Tuya es la gracia, tuya es la gloria, tuyo es el poder. Deja que fluya tu favor, tu protección y tu buena voluntad, Señor, hacia todos mis hermanos que están conectados. Dales de tu sangre preciosa, dales de tu Espíritu Santo. Déjanos, Señor, pensar en ti un momento. Déjanos pensar en tu sangre preciosa. En el momento que pensamos en tu sangre preciosa fluyendo hacia nosotros, nos conectamos contigo, Jesús. Gracias, bendito. Eres magnífico, eres poderoso. Tú regresas pronto. Sabemos que la tumba de Jesucristo de Nazaret está vacía. Sabemos que tú estás fluyendo de una manera sobrenatural sobre todos los países, especialmente México. Ten compasión de este país, México, Señor. Ten compasión de tu sierva Claudia Sheinbaum. Muéstrale lo que debe de hacer. Ten compasión sobre tu sierva Mara Lezama, sobre tu sierva Pati Peralta. Muéstrales lo que deben de hacer. Bendice, Señor, a nuestros diputados y senadores federales y locales, y muéstrales claramente tus instrucciones para todo lo que deben de hacer. Y bendice, precioso Jesús, a toda esta ciudad, Cancún, el estado de Quintana Roo y el país México. Déjanos ser siervos fieles y prudentes. Y todo lo hablamos y lo oramos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Reinas para siempre, lleno de justicia y